minutos. No, primero tenemos que saber que el café, como lo conocemos, se lo debemos a los árabes, a los yemeníes, aunque la planta se cree que sea nativa de Etiopía. Luego los yemeníes, que en aquel entonces, bueno, nosotros en nuestra cultura se denosta mucho la cultura árabe, pero en realidad en los árabes, como bien sabemos, a los árabes debemos mucho del conocimiento que tenemos hoy en día. En fin, pues en aquel entonces, pues en Yemen, pues había una élite que había traído la planta de café, el árbol de café de Etiopía hasta Yemen, lo habían plantado en las montañas de Yemen, que es la cordillera que lo separa de Arabia, de la actual Arabia Saudita, y lo guardaban como un secreto de Estado. De hecho, los europeos tuvieron que robarlo, el café de los yemeníes. El rey Sol, Luis XIV, vamos, que era un enamorado del café. La primera coffee house de Europa se abre en Roma en 1650 más o menos. Pero en 1715 Luis XIV, en trama con los holandeses, roba un árbol de Yemen, y este árbol llega primero a la isla de Java, luego a Holanda y luego desde Holanda a París. Y Luis XIV construye el primer invernadero de Europa para que este árbol, que se llama el árbol noble, the noble tree, pues florezca. Y este árbol, no sé, como un mandril en el mundo de los primates, pues es el originario, el padre de los árboles de Latinoamérica, en fin, de Sudamérica, de Brasil, de Centroamérica, de Java, de Indonesia, de la India. Se lo llevaron los franceses y los holandeses a todas las que eran sus colonias, y de ahí pues tenemos los cafés de hoy en día. Entonces es bastante curiosa esa historia. O sea que, Filipo, o sea que el café en realidad es una planta muy localizada, y la cultura del café, como ha pasado con tantas otras cosas, es como una construcción, digamos, que han hecho las civilizaciones. Los países que más toman café, digamos, no es donde naturalmente debería ser la bebida tradicional. Te doy un dato, Gaby. Donde más se toma café per cápita es en los países escandinavos, donde nunca jamás podría llegar ni a sacar una planta de café. Claro. ¿Por qué? Bueno, pues os dejo deducirlo, ¿no? Porque necesitan estar despiertos. Por el clima. Días muy largos. También porque tienen muchas propiedades, antioxidantes, antidepresivas, bla, bla, bla. Pero en fin, lógicamente se descubre que la infusión de café pues tiene estas propiedades benéficas ya hace 4 siglos, y a partir de ahí, pues, ¿quién se beneficia? Pues, ¿quién puede? ¿Y quién puede? El que tiene dinero. El que tiene dinero. ¿Y quién podía? Pues los ingleses, los franceses, los europeos, esencialmente, y en aquel entonces también los árabes, y ya está hoy en día. Sí. Eso también me abre, digamos, la puerta al lado oscuro del café. El lado oscuro del café ahí está. Es que es un cultivo que requiere, es imperativo que se transforme en sostenible. Es un cultivo muy intensivo a nivel de trabajo. Es un cultivo, bueno, es una comodidad, digamos, que viene vendido. El precio del café se fija en Nueva York, y la gente que lo fija no tiene nada que ver con el mundo del café, con el esfuerzo que requiere cosecharlo. Y entonces, claro, como tal, pues ese precio que se fija contiene las injusticias que bien conocemos, que aplican en otros ámbitos de la vida, ¿no? Que al final, pues el café lo cosechan unos 25 millones de pequeños trabajadores. El 80% del café del mundo viene producido en pequeñas fincas, donde los que lo cosechan, aun siendo propietarios de su propia tierra, son pobres, son gente pobre, porque se recoge a mano. Claro. Qué raro esto en el mundo, sí. Filipo, nunca había imaginado que algo en este mundo podría ser así.
Bueno, tal cual, Ernesto, tal cual. Sabes Tal que esto cual. que comentás, Filipo, me hace acordar a Nazaret, una periodista que también estuvo en el programa, que se dedica a investigaciones sobre todo el mundo industrial de agropecuario y cómo funciona el negocio. Y justamente uno de los dosieres que tienen es sobre el cultivo del café, como el aceite de palma, como el azúcar y tantas otras cultivos que